No es cierto que esté buscando con esta acción tener una mayor austeridad. Eso no es cierto. El menos austero de este país es quien vive en Palacio. Cuesta que él viva en Palacio cada mes alrededor de 10 millones de pesos. Eso es lo que cuesta que él viva en Palacio Nacional. Austero, austero, así que digas, qué bruto, qué austero es Andrés. No. Tan no es austero que no solamente en estos 5 años se ha reducido el gasto corriente del gobierno federal, sino se ha incrementado el gasto corriente. Entre otras razones porque contrató 25,000 nuevos cargos de servidores de la nación que no existían. Así es. Y que él ahora los nombró y les paga. Así que en vez de gastar menos gasto corriente, ahora gastamos más gasto corriente. También es falso el tema de que está en contra de los fideicomisos. Primero, ayer mismo se estaba creando un nuevo fideicomiso. ¿Para quién crees? Para el ejército, para el Tren Maya. No desaparecen los fideicomisos de manera generalizada, solamente los que a él le gusta quitarlos para restarle poder a otros órganos, en este caso a la Suprema Corte. El ejército tiene por fideicomisos no los 15,000 millones de pesos que están queriendo expropiarle a los trabajadores, porque no es el término, sino que el ejército tiene fideicomisos por más de 90,000 millones de pesos y la Marina por más de 17,000 millones de pesos. Al ejército, a las Fuerzas Armadas, a la Marina, todos los fideicomisos que ellos quieran. Los del órgano autónomo, esos los quiere expropiar. Entonces ahí tiene 2 mentiras. Tercera, ¿por qué no los quitó en los 5 años que tiene de gobierno? Cuando estaba Saldívar de presidente de la Corte, nunca pretendió quitar esos fideicomisos. Cuando llega Norma Piña y la Corte recobra su autonomía, es cuando el presidente quiere debilitar al servicio profesional del Poder Judicial de la Federación. Igual que quiso debilitar al servicio profesional electoral del INE, ahora quiere debilitar al servicio profesional del Poder Judicial, expropiándole a los trabajadores. Él dice que son de los ministros, pero yo veo en las calles a miles de trabajadores reclamando sus derechos adquiridos, como bien decías. ¿Y por qué un trabajador, una secretaria, un notificador de la Corte tiene que ir a movilizarse, enfrentarse a los granaderos que no existen según ellos, pero que sí van a golpear a la gente si no son ellos? Claro que están afectando prestaciones de los trabajadores que en verdad se están expropiando. Se construyeron 6 de los 13 fideicomisos son con aportaciones de los trabajadores. Y ellos se quieren quedar con las aportaciones de los trabajadores, por eso los trabajadores salen a movilizarse. Si esto se formaliza, entonces cualquier sindicato debe de poner sus barbas a remojar, porque el presidente puede echar mano de los fondos que se construyen incluso con aportaciones de los trabajadores para quedárselos. ¿Para qué? Para su Tren Maya, para su refinería que no refina un solo barril, para el aeropuerto que es el aeromuerto, porque no va nadie, para sus obras faraónicas. Entonces, hoy es necesario que salgamos a defender a la Corte, a todo el Poder Judicial de la Federación, porque no es un ataque a los ministros, es un ataque al otro poder independiente que el presidente lo quiere tener sometido, como lo sometió Maduro, como lo sometió Daniel Ortega, y como ahora él quiere someter para poder abusar de su violación constante a la Constitución, y que la Corte le ha dicho: no, estás violando la Constitución, presidente, y te echo para abajo tu plan B. Estás violando la Constitución, presidente, y no vale esa reforma energética. Estás violando la Constitución, presidente, en materia electoral. Eso es lo que en verdad está el camino al autoritarismo
cada vez más marcado, cada vez más señalado del presidente de la República. Sí, a mí me gustaría subrayar esto que dicen, lo que subyacen, lo que dicen ustedes dos. Bueno, claramente, no es un asunto de austeridad, no es un asunto de frenar el derroche. Son 15,000 millones de pesos que un gobierno de izquierda le está quitando a los trabajadores de la lana que ellos pusieron. Es decir, es una aberración enorme. Y segundo, este gobierno le ha metido a Pemex 1.300.000 millones de pesos para que siga perdiendo dinero. Así es. Eso es derroche. 1.300.000 millones entre 715.000 que le metió a capital para perder 260.000 en capital. Es una ineptitud, una ideologización horrible. Más todo lo que ha metido en pagarle deuda y exenciones fiscales. Bueno, aquí lo que yo veo, lo tocabas un poco al final, Guadalupe, no sé si compartes esta opinión, Adriana. Aquí lo que se trata es de someter al Poder Judicial a la égida del gobierno, del presidente. El presidente ha dicho, ganemos la mayoría calificada para cambiar la Constitución, claro, y que sean electos por el pueblo. Es decir, si nosotros ganamos, nosotros llamamos a elecciones, es decir, vamos a hacer mayoría y tendremos la mayoría del Poder Judicial en una elección popular. Tendremos el control del legislativo, porque ganamos la mayoría, la presidencia, porque la ganamos, y vamos a ganar el Poder Judicial. Eso en cualquier lugar se llama, no autoritarismo, se llama dictadura, se llama tiranía, la concentración de los tres poderes en uno. Y si ganan ellos, es decir, si gana la oposición, como son demócratas no lo van a hacer. Exacto. No hay problema. Es decir, es tan evidente el camino a la tiranía, que es lo que se resuelve en esta elección presidencial, que lo demás me parece hasta secundario. Debe haber más intervención del gobierno en las empresas, menos intervención. No. ¿Queremos democracia o queremos tiranía? Está planteado. Hay que recordar que en el 2020, Pablo, inició con la eliminación de 109 fideicomisos. Ahí se discutía. Y recuerdo perfectamente que en las discusiones, concretamente en el caso del fideicomiso de apoyo a gastos catastróficos, a atención al cáncer, en fin, que por cierto hoy es la crisis de salud mayor que tenemos, el argumento era, ese dinero va a ser para más becas, va a ser para más salud, va a ser para más. No es cierto. Ese dinero no ha sido más que para usarlo en términos electorales. De tal manera que en paralelo a este equilibrio, con ese mismo dinero se hace de apoyo económico que le sirve para hacer campaña electoral. Es decir, no es para los servicios de los ciudadanos, no es para que alguien tenga atención a cáncer, no es para que alguien tenga una quimioterapia, no es para que haya seguridad y capaciten a la Guardia Nacional, que cada vez entiendo menos ese sentido. No es para nada de eso. Es para concentrar todo el poder. Dinero para concentrar todo el poder, mucho de ellos que se queda en poder de Claudia, que hoy lo necesita para hacer esta campaña millonaria, en donde dices que nosotros sí podemos hacer estos mítines, pues amor pagado, yo lo he venido diciendo, no es amor, ellos compran amor con un chorro de lana, ¿no? Claro que van y se plantan y hacen toda esta maravillosa faramaya, que no es más que golpear la situación que está viviendo el mexicano común en su vida cotidiana. Ahora, ¿qué me parece que es el reto de esto, Pablo? A lo mejor quienes estamos cercanos entendemos cuál es el sentido del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial no puede ser electo por alguien que no sabemos sus capacidades técnicas. Es decir, hay un elemento técnico en el Poder Judicial, conocimiento de la Constitución, conocimiento de las leyes, de las normas, los instrumentos legales que te permiten dirimir controversias entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, que haya este equilibrio. Por eso no podrían ser electos los jueces y magistrados y ministros de esta manera que lo pretenden hacer. Pero eso es lo que tenemos que decirle a los ciudadanos en nuestra vida cotidiana de pie, cómo les afecta a ellos que esto suceda. Si de por sí tenemos un problema en este país llamado impunidad, ¿no?
porque además hay una justicia selectiva, el presidente decide quién es culpable, quién es inocente, perdona al que se le antoja, culpa en el juicio público, él prefiere los juicios públicos. Bueno, este es el verdadero riesgo. Aquellos que piensan que no les va a tocar, aquellos que piensan que a mí no me afecta, aquellos que piensan, señores, sí les afecta porque es el Poder Judicial el que puede ser esta instancia para evitar los abusos de la autoridad ejecutiva. De eso se trata, y cuando hablamos de autoritarismo, de eso se trata, de no concentrar el poder en una sola persona. Digo, está bien que les encante Cuba, está bien que les encante Venezuela, yo diría, hay un montón de youtubers y cercanos a la cuarta que se vayan para allá, pero que dejen a los mexicanos que vivamos en democracia, porque los mexicanos hemos venido defendiendo desde hace mucho tiempo, y voy a robarle las palabras a un amigo y compañero que fue legislador, Roberto Gil, que lo deben conocer, con el que tuvimos ayer una plática, se las voy a robar. El modelo que nosotros tenemos que defender es el de la democracia que conseguimos a lo largo de muchos años, en una lucha de muchas formas de pensar y de la pluralidad, porque hoy todas las instituciones que él está pensando en destruir, incluyendo la independencia del Poder Judicial, son las luchas y las batallas que daba la izquierda y la derecha y el centro y los ciudadanos sin partido en este país, que nos permitieron los últimos años transitar hacia el fortalecimiento de las instituciones. Ese es el modelo que tendríamos que estar defendiendo. Para aquellos que piensan que no es necesario ir a hacer esta defensa, porque ¿cómo vamos a defender a jueces, a ministros, que la gente no lo entiende? No, señores, los ciudadanos sí lo entienden. Si se los explicamos muy bien, el ciudadano que no está empapado en términos técnicos, jurídicos, claro que le entiende, sí les explicamos con toda claridad. Y creo que es uno de los temas en los que tenemos que desdoblarnos todos y multiplicar las voces para decirles, ojo, lo que viene es este tsunami, dejemos de estar jugando en la playa, a la orilla de la playa, porque el tsunami nos puede pasar por encima y después no hay marcha atrás. No se trata solo de defender a la Corte. Defender a la Corte significa defender la división de poderes, Exacto, que es un principio constitucional de nuestro país. Hace algunos siglos, los gobiernos en el mundo, en Europa, aquí mismo, eran de un solo hombre. El rey podía legislar y podía impartir justicia al mismo tiempo de que ejecutaba todo mundo sus órdenes. En el desarrollo de la democracia se crearon las cámaras, los congresos, y en el desarrollo de la democracia se separó la capacidad de juzgar al presidente para que hubiera otro poder que impartiera justicia. Una división de poderes. Andrés Manuel los quiere volver a concentrar todo en él. Desaparecer, porque en los hechos desaparece al Poder Legislativo, porque les dice, no le muevan ni una coma a lo que les digo. Y mis amigos, diputados y senadores, han sido muy obedientes, la mayoría de Morena, para no moverle ni una coma. Quien legisla es el presidente. Tenía a Saldívar al mando del Poder Judicial. Cuando Saldívar sale y la Corte recobra autonomía con esta gran mujer, esta presidenta que es Norma Piña, a la que merece todo mi respeto y respaldo, entonces se acuerda que hay fideicomisos. 5 años, nunca se acordó de los fideicomisos. Y 5 años después inventa una historia de que los fideicomisos son para los ministros. Son 11 ministros, quiere decir que cada ministro debe de tener alrededor de 1.200 millones. Es una mentira gigantesca. Le están quitando derechos a trabajadores de apoyo médico, de capacitación, de resolución de leyes que luego se tienen que aplicar y tienen que tener el dinero para aplicar, de ampliación de juzgados. Esos fideicomisos son construidos conforme la ley, 15,000 millones. El Ejecutivo tiene más de 300,000 millones en fideicomisos. Andrés Manuel tiene bajo su disposición más de 300,000 millones, 20 veces más que el Poder Judicial. Y solamente el Ejército y la Marina tienen más de 100,000 adicionales. Esos no. Hay fideicomisos legítimos y hay fideicomisos espurios. Claro. Es una barbaridad. Defender a la Corte significa defender nuestra división de poderes. Si la Corte, cuando el Ejecutivo y el Legislativo cometen algo que violenta la Constitución, les dice,
violas la Constitución, para eso está la Corte. Y eso es lo que le incomoda al presidente, porque el presidente quiere pisotear, como pisotea, todos los días la Constitución, y que además le aplaudamos, y que además se lo celebremos. Eso es lo que está en juego. Por eso los ciudadanos deben de no mirar solamente esta propaganda presidencial que habla de privilegios, cuando el que tiene el sueldo más grande de este país es el presidente de la República, no los ministros. Porque si vemos el salario integrado, lo que significan las gentes que están al servicio del presidente, sus comidas, sus rentas, sus traslados, su publicidad, las mañaneras, todo, el presidente tiene un sueldo integrado de cerca de 10 millones de pesos al mes. Es el que tiene el sueldo más grande de todo el país. Claro que él quiere que nomás a él se le vea el sueldo nominal, pero no quiere que se mire todos los recursos adicionales de los cuales él tiene disposición y goza de recursos. Cuando él se enferma, no va al IMSS. Cuando él se enferma, no va al ISSSTE como la gente que nos escucha, para ver que no hay medicinas y para ver que no hay quirófanos. El presidente va a los hospitales más caros de este país, y qué bueno. Y del extranjero. Para eso hay que cuidarlo, es el presidente. Lo que pasa es que es una hipocresía tremenda la que él tiene, una doble moral la que él tiene. Él sí tiene todos los privilegios y pide que la gente no compre 2 pares de zapatos. Sí, pero esto que estás diciendo tú y lo que dice Adriana, quienes nos hacen el favor de sintonizarnos, de vernos, sí, son varios miles, pero al presidente lo oyen y se retransmite a través de los medios tradicionales de comunicación millones y millones de personas, en donde él difama y calumnia al Poder Judicial. Este tema de los fideicomisos va a llegar finalmente a la Corte y se va a declarar inconstitucional. Así es. Pero en este largo camino todavía viene una campaña de desprestigio salvaje contra el Poder Judicial. Es lo que sabe hacer López Obrador, contra la prensa libre y contra sus adversarios de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Asfixiar económicamente y desprestigiar. Él es un mago del desprestigio. Esto le va a redituar electoralmente, porque de su obra no tiene nada que presumir. Algunos de ustedes decían al comienzo del programa, bueno, tiene un tren, el Tren Maya, que todavía no circula, y una refinería que no refina, es decir, no tiene nada que presumir. Pensión de adultos mayores, sí, que nadie ha dicho que se va a quitar. No tienen nada que presumir, entonces tienen que inventar un enemigo para volverse oposición y volver a atacar y pelear contra los privilegios, y lo han inventado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Se le sigue la corriente o creo que no hay de otra? Los trabajadores están defendiendo sus derechos, sí. Claro. ¿Es un ataque a la división de poderes? Sí. El proyecto es la tiranía, todos los poderes concentrados en una persona, que es el que nombra los fiscales para que te investiguen, es el partido que te nombra los jueces para que te juzguen, y si tienes algún problema, escala, ve a la Corte para que que también yo la nombro, mi partido, para que decida. Y si no te gustan, cambiamos las leyes que al final... O sea, es una tiranía en toda la forma. ¿Qué hacer frente a esta enorme maquinaria de propaganda que lo ha llevado a la ineptitud de no tener absolutamente nada que presumir?